En una noche de diciembre de 2003, una tormenta de nieve azotó el pequeño pueblo serrano de San Isidro, en las montañas de los Andes argentinos. Las hermanas gemelas de 8 años, Sofía y Lucía Morales, habían estado jugando con sus trineos detrás de la cabaña familiar cuando la ventisca se desató con una furia que sorprendió incluso a los habitantes más experimentados del lugar. Su padre, Juan Morales, las llamó para la cena a las 6 en punto, pero al llegar a la puerta trasera, la nieve caía tan densa que apenas podía ver un metro adelante. Las niñas habían desaparecido. Juan Morales conocía las montañas como la palma de su mano. Nacido y criado en San Isidro, había recorrido cada sendero y cada risco de la región. Había enseñado a sus hijas a respetar la naturaleza, a no alejarse durante las tormentas y a nunca acercarse al hielo del lago Esmeralda sin permiso. Pero las niñas de 8 años podían ser impredecibles, y la tormenta llegó más rápido de lo esperado. La búsqueda comenzó de inmediato. Juan llamó a sus vecinos, los Fernández, que vivían a medio kilómetro por el camino de montaña. Esteban Fernández, un ex guardaparques con 30 años de experiencia, sabía cómo organizar un operativo. En una hora, a pesar del empeoramiento del clima, 15 hombres peinaban el bosque detrás de la cabaña de los Morales, gritando los nombres de Sofía y Lucía contra el rugido del viento. María Morales, la madre, estaba en la ventana de la cocina, con su hija de 10 años, Clara, apretada contra su cuerpo, ambas observando los haces de las linternas que se movían entre los árboles como luciérnagas perdidas. «Las encontrarán», susurró María, aunque su voz temblaba de miedo. «Tienen que encontrarlas», pero la tormenta fue implacable. Los meteorólogos la catalogarían después como una tormenta del siglo, con vientos de 100 km por hora y una acumulación de nieve de 10 centímetros por hora. La temperatura cayó a 15 grados bajo cero, y la sensación térmica era aún más cruel. A medianoche, la búsqueda tuvo que suspenderse. Los hombres apenas podían ver sus propias manos, y el riesgo de hipotermia era inminente. El comisario Roberto Guzmán, predecesor del actual comisario, tomó la dolorosa decisión de esperar hasta el amanecer. «Reanudaremos al alba», prometió a Juan. «Todo el pueblo estará allí», pero el amanecer no trajo alivio. La tormenta continuó 3 días más, dejando 2 metros de nieve y haciendo imposible cualquier movimiento. Cuando el clima finalmente despejó, la búsqueda se reanudó con más fuerza. La Policía Federal llegó al 4.º día. La agente Laura Sánchez, experta en casos de desapariciones infantiles, trajo un equipo con tecnología avanzada. Interrogó a la familia, a los vecinos, a cualquiera que pudiera haber visto a las niñas antes de que desaparecieran. «Háblenme de su rutina», dijo Sánchez, sentada frente a Juan y María en la mesa de la cocina. «¿Qué les gustaba hacer? ¿Dónde jugaban?» «Adoraban los trineos», respondió María, con la voz apagada. «Hay una colina detrás de la casa, no muy empinada, completamente segura. Habían jugado allí muchas veces. Algún lugar al que no debían ir». Juan apretó la mandíbula. «El lago Esmeralda. El hielo puede ser frágil, y la corriente debajo es peligrosa. Pero ellas lo sabían. No habrían ido allí», Sánchez asintió. «¿Y otras cabañas en la zona? Casas vacías donde podrían haber buscado refugio». «La cabaña de los Fernández», pero Esteban ya revisó. «Y la vieja cabaña de don Raúl, en la cresta del Cóndor, pero está cerrada desde que él murió en el 79. Su hijo, Miguel, la selló y juró no volver». La búsqueda se amplió a todas las estructuras en un radio de 15 kilómetros. Perros rastreadores llegaron desde Mendoza, y sus entrenadores trabajaron sin descanso para encontrar el rastro de las niñas. Helicópteros de la Gendarmería Nacional sobrevolaron la zona en patrones de cuadrícula, buscando cualquier señal de vida en el paisaje blanco. Voluntarios llegaron desde pueblos vecinos.
La historia de las gemelas desaparecidas captó la atención de los medios regionales, y pronto familias de toda la Patagonia viajaron a San Isidro para unirse a la búsqueda. La pequeña fonda del pueblo, la estancia de Doña Rosa, se convirtió en el cuartel improvisado, donde los rescatistas se calentaban con mate y planificaban sus próximos pasos. Doña Rosa, la dueña, conocía a los Morales desde siempre. Veía cómo Juan se consumía día a día, cómo María temblaba al servir el mate, cómo Clara, la hija mayor, había dejado de hablar por completo. «Esto está destrozando a esa familia», le confió a su cocinero, Pedro Gómez, uno de los primeros voluntarios. Juan se culpa a sí mismo. Lo lleva escrito en la cara. Pedro asintió con gravedad. Tenía 2 hijas propias y no podía imaginar el infierno que vivían los Morales. «Las encontraremos», dijo, aunque empezaba a dudar. «Tenemos que hacerlo», pero los días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse. Los perros perdieron el rastro en la nieve interminable. Los helicópteros no encontraron nada. Los agentes de la Federal interrogaron a todos en el pueblo, buscando pistas de un posible secuestro, pero San Isidro era una comunidad unida donde todos conocían los secretos de los demás. El padre Ignacio, de la iglesia Nuestra Señora de las Nieves, ofició misas especiales por el regreso de las niñas. La capilla estaba llena cada noche, con personas de todas las creencias unidas en oración. Pero a medida que se acercaba Navidad, las plegarias comenzaron a sonar como despedidas. Clara Morales, de solo 10 años, se convirtió en la víctima olvidada de la tragedia. Sus padres, consumidos por el dolor y la búsqueda, apenas notaban su sufrimiento. Dejó de ir a la escuela, de comer con regularidad, de dormir por las noches. La médica del pueblo, la doctora Elena Vargas, estaba preocupada por su estado psicológico. «Muestra signos de trauma severo», le dijo a María en privado. «Cree que es responsable de la desaparición de sus hermanas. Me dijo que debería haber ido a jugar con ellas ese día, que podría haberlo evitado». El dolor de María se mezclaba con culpa. Había estado tan enfocada en encontrar a Sofía y Lucía que apenas había visto el sufrimiento de Clara. «¿Qué podemos hacer? Necesita ayuda profesional. Y necesita saber que su familia sigue unida, que aún tiene padres que la quieren y están presentes». Pero Juan estaba más allá de esos consejos. Pasaba cada hora de luz en las montañas, buscando incluso después de que los equipos oficiales desistieran. Volvía a casa al anochecer, cubierto de nieve, comía en silencio y luego estudiaba mapas y reportes meteorológicos, intentando deducir dónde podrían estar sus hijas. El punto de quiebre llegó en Nochebuena. Juan había estado fuera 14 horas, explorando un cañón remoto que ya había sido revisado. Cuando regresó, encontró a María empacando valijas. «¿A dónde vas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No podemos seguir así, Juan. Mira lo que nos está haciendo. Mira a Clara. No ayudamos a Sofía y Lucía destruyéndonos. Punto. Están ahí afuera», dijo Juan, desesperado. «Lo sé. Lo siento. Punto. Están muertas, Juan». Las palabras fueron como un golpe físico. «Murieron en la tormenta. Llevan semanas muertas, y tenemos que aceptarlo para cuidar a la hija que aún tenemos». Juan miró a Clara, que estaba sentada en el suelo del comedor, mirando el árbol de Navidad que habían decorado en tiempos más felices. La niña parecía un fantasma, pálida y con los ojos hundidos. «No puedo dejar de buscarlas», dijo en voz baja. «Entonces buscarás solo». María llevó a Clara a Mendoza, a vivir con su hermana. Juan se quedó solo en la cabaña, consumido por el dolor y su obsesión. La búsqueda oficial terminó el 1 de enero de 2004, tras 6 semanas de un esfuerzo sin precedentes en la región. La Policía Federal mantuvo el caso abierto, pero la agente Sánchez fue asignada a otros casos. San Isidro volvió lentamente a la normalidad,
aunque la desaparición de las gemelas Morales seguía siendo tema de conversaciones susurradas. Las teorías abundaban: habían caído en el hielo del lago Esmeralda, habían sido atacadas por un puma, habían sido secuestradas por algún forastero. Sin cuerpos ni pruebas, la verdad seguía esquiva. Juan Morales se convirtió en una especie de leyenda local, pero no de las buenas. Continuó sus búsquedas solitarias durante años, volviéndose cada vez más inestable. Acusó a vecinos de ocultar información, exigió que revisaran edificios abandonados una y otra vez, y terminó creyendo en conspiraciones sobre encubrimientos gubernamentales. En 2008, 5 años después de la desaparición, Juan fue encontrado muerto en su cabaña, aparentemente por una combinación de alcohol y medicamentos. El forense dictaminó suicidio, aunque algunos en el pueblo murmuraban que podría haber sido accidental. De cualquier modo, el hombre que amaba a sus hijas más que a la vida misma finalmente descansó. Mientras tanto, en Mendoza, María intentaba reconstruir su vida con Clara. Consiguió trabajo como enfermera, inscribió a Clara en una nueva escuela y comenzó un lento proceso de sanación. Pero el dolor nunca las abandonó por completo. Clara creció bajo el peso de la desaparición de sus hermanas. Destacó en la escuela, como si quisiera compensar el potencial que Sofía y Lucía nunca podrían cumplir. Evitaba hacer amigos cercanos, temerosa de las preguntas sobre su familia. Cambió su apellido a Clara Morales López cuando se casó, como si quisiera alejarse de la tragedia. En terapia, que comenzó en la universidad, Clara exploró sus sentimientos complejos. La culpa era abrumadora. La habían invitado a jugar con el trineo ese día, pero prefirió quedarse leyendo. Si hubiera ido con ellas, razonaba, tal vez se habrían quedado más cerca de casa, tal vez habrían entrado cuando comenzó la tormenta. Tal vez seguirían vivas. La culpa del superviviente es común, le explicó su terapeuta, la doctora Ana Ruiz. Pero debes entender que eras una niña. No podías haber evitado lo que pasó, y no puedes cargar con esa responsabilidad, pero entender algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran cosas distintas. Clara llevó el peso de la desaparición a su matrimonio, su carrera, cada decisión que tomaba. Se convirtió en contadora forense, atraída por resolver enigmas y descubrir verdades ocultas. Se casó con Diego López, un hombre paciente que respetaba su necesidad de espacio emocional y nunca la presionó para hablar de su pasado. Cuando nació su primera hija, a la que llamó Valentina, Clara sufrió un ataque de pánico tan grave que tuvo que ser internada. La idea de ser responsable por la seguridad de una niña, de fallar en protegerla como sus padres habían fallado con Sofía y Lucía, era casi insoportable. No puedo hacerlo, le dijo a Diego entre lágrimas. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no? Soy lo suficientemente cuidadosa. Diego le tomó la mano y habló con calma. No eres tus padres, Clara. No eres responsable de lo que pasó hace 20 años. Vas a ser una madre increíble. Con meses de terapia y medicación, Clara encontró su camino como madre. Tuvo un segundo hijo, Tomás, y aprendió a manejar su ansiedad por su seguridad. Pero nunca dejó de pensar en Sofía y Lucía. Cada 12 de diciembre, el aniversario de su desaparición, Clara viajaba a San Isidro y visitaba el memorial en el cementerio del pueblo. La lápida decía: Sofía y Lucía Morales, por siempre en nuestros corazones, 1995 a 2003, aunque no había cuerpos debajo, se sentaba allí durante horas, hablando con sus hermanas como si pudieran escucharla. Les contaba sobre su vida, su matrimonio, sus hijos. Se disculpaba por no haber estado con ellas ese día, por no haberlas salvado, por seguir adelante con su vida cuando ellas no pudieron. Las visitas se convirtieron en un ritual, una forma de mantener la conexión con sus hermanas. Pero también mantenían la herida abierta, impidiendo que sanara por completo. En octubre de 2023, el comisario Carla Díaz llamó. Señora López, soy la comisario Díaz, de San Isidro.
Llamo por sus hermanas, Sofía y Lucía Morales. Encontramos algo. Las palabras golpearon a Clara como un mazazo. Tras 20 años, nunca esperó escuchar algo así. ¿Qué encontraron? Nombres tallados en las vigas de una cabaña abandonada. Sofía y Lucía Morales. Junto con un diario y algunos objetos personales, Clara se desplomó en el suelo de su cocina. ¿Está segura? Creo que debería venir, señora López. Hay mucho de qué hablar. El viaje desde Mendoza a San Isidro tomó 4 horas. Pero la mente de Clara iba más rápido que su auto. 20 años de preguntas podrían tener respuesta. 20 años preguntándose si sus hermanas estaban vivas en algún lugar, si alguien las había secuestrado, si algún día volverían. Diego quiso acompañarla, pero alguien debía cuidar a Valentina y Tomás. Y, en verdad, Clara necesitaba enfrentar esto sola. Era algo que debía hacer por Sofía, por Lucía y por sí misma. San Isidro lucía diferente bajo la luz otoñal. El pueblo había crecido, con nuevos negocios y casas, pero su esencia seguía intacta. Las montañas aún dominaban el valle, hermosas, misteriosas y de algún modo amenazantes. La comisario Díaz la esperaba en la comisaría, una mujer de unos 50 años que había sido una joven oficial durante la búsqueda original. Recordaba a Clara como una niña traumatizada, y ahora sentía compasión por la mujer serena pero frágil frente a ella. «Hábleme de la cabaña», dijo Clara sin rodeos. La cabaña de don Raúl, en la cresta del Cóndor. Está abandonada desde que él murió en el 79. Su hijo Miguel la selló y nunca volvió. Un desarrollador estaba inspeccionando la propiedad cuando encontró un acceso al ático que había estado oculto por décadas. Díaz sacó una carpeta llena de fotos y documentos. El ático estaba sellado con un panel falso, pintado para mezclarse con el techo. El desarrollador lo descubrió porque notó que la pintura era ligeramente diferente. Mostró a Clara fotos del estrecho espacio del ático, oscuro y con el tejado inclinado que hacía imposible estar de pie. En el centro, tallados profundamente en una viga, estaban los nombres, Sofía y Lucía Morales. «Hay más», dijo Díaz con suavidad. «Encontramos un diario, envuelto en lo que parece una campera de niña. Y otros objetos. Un peluche, envoltorios de comida, pruebas de que alguien vivió allí». Las manos de Clara temblaron al ver las fotos. La campera era azul con flores rosadas, y la reconoció al instante. Era la favorita de Lucía, la que llevaba el día que desapareció. «Necesito verlo», dijo Clara. «Necesito ir allí, punto». «Lo entiendo. Pero debe estar preparada». «Esto será muy difícil». El detective Javier Torres, que trabajaba en el caso desde el hallazgo, las acompañó a la cabaña. Era un hombre alto con ojos amables, padre de familia, y entendía la delicadeza de la situación. «La cabaña está en mal estado», advirtió mientras subían por el camino sinuoso. 40 años de abandono han dejado su marca. Pero el ático está sorprendentemente bien conservado. El sellado lo protegió de los elementos. La cabaña de don Raúl estaba en una cresta a 5 kilómetros de donde vivían los Morales, accesible solo por un sendero de tierra apenas visible entre la maleza. Era una estructura modesta, construida con madera local en los años 40, con un tejado empinado para soportar la nieve y ventanas pequeñas que le daban un aire secreto. Clara se detuvo en la entrada, mirando la cabaña, y sintió un escalofrío que no tenía que ver con el aire otoñal. Sus hermanas habían estado allí. Tras 20 años de imaginarlas en 1000 escenarios, habían estado allí, a solo 5 kilómetros de casa. «La familia que vivía aquí», dijo. «Cuénteme sobre ellos». Torres revisó sus notas. Raúl Gómez construyó esta cabaña en 1945. Era un veterano de la Guerra del Chaco, regresó con lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Vivió aquí solo la mayor parte de su vida, era reservado, rara vez bajaba al pueblo. Su hijo Miguel lo visitaba a veces,
pero no se llevaban bien. ¿Qué pasó con él? Según los registros, murió en 1979. Se ahogó en el río detrás de la cabaña. Miguel encontró su ropa en la orilla y asumió que había caído. Nunca hallaron el cuerpo, pero eso no es raro en estos ríos de montaña. La corriente es fuerte y puede arrastrar cuerpos lejos. Entraron con cuidado, notando cómo los escalones de madera crujían bajo su peso y las ventanas tapiadas desde hacía décadas. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y un olor a madera vieja que revolvía el estómago de Clara. El acceso al ático está aquí, dijo Torres, señalando un panel en el techo que parecía sólido. El desarrollador lo encontró por casualidad. Al buscar daños estructurales, Clara miró el panel oculto, imaginando a sus hermanas de 8 años entrando en ese espacio. ¿Cómo habrían subido allí? Esa es una de las preguntas que intentamos responder. Debió haber una escalera o algo para alcanzar la abertura. Y alguien tuvo que sellarla después. Torres colocó una escalera y subió primero, ayudando a Clara a entrar. El espacio era aún más estrecho de lo que las fotos sugerían, con un tejado tan bajo que Clara tuvo que gatear. El haz de la linterna iluminó los nombres tallados, y Clara contuvo el aliento. Las letras eran profundas y precisas. No garabatos apresurados, sino el trabajo de alguien que quería dejar un registro permanente. Estuvimos aquí, leyó en voz alta, notando las letras más pequeñas debajo de los nombres. Hay más, dijo Torres, apuntando la linterna a un rincón donde había objetos ordenados con cuidado. La campera azul estaba allí, junto con un diario de cuero, un conejo de peluche que Clara reconoció como el favorito de Sofía, y varios envoltorios de comida de los años 2000. Clara tomó el diario con manos temblorosas. Estaba dañado por el agua y frágil, pero legible. La tapa tenía stickers de flores y mariposas, típico de algo que elegiría una niña de 8 años. Fotografiamos cada página antes de mover nada, dijo Torres. Pero queríamos que viera. El original, la primera entrada estaba fechada el 15 de diciembre de 2003, 3 días después de la desaparición. La letra era de Lucía, cuidadosa y redonda, como la de una niña que aún aprendía cursiva. Nos perdimos en la tormenta. Sofía se lastimó el pie y no podía caminar bien. Encontramos este lugar y subimos aquí, donde está calentito. El hombre bueno dijo que podíamos quedarnos hasta que pase la tormenta. Nos trajo comida y mantas y dijo que nos llevará a casa cuando la nieve se derrita. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. Un hombre. Alguien había encontrado a sus hermanas, las había llevado a esa cabaña, las había ayudado. Pero, ¿quién? ¿Y por qué no las llevó a casa? Sigue leyendo, dijo Torres con suavidad. Las entradas continuaban, narrando días que se convirtieron en semanas. El hombre misterioso las visitaba regularmente, trayendo comida y agua, contándoles historias, jugando con ellas. Les aseguraba que sus padres las buscaban, pero que la nieve era demasiado profunda, las rutas demasiado peligrosas. 20 de diciembre, el hombre nos trajo sopa caliente y más mantas. Dijo que papá nos está buscando, pero la nieve es mucha. Prometió llevarnos a casa para Navidad. El pie de Sofía está mejor, pero todavía cojea. Extrañamos mucho a mamá, a papá y a Clara. Las lágrimas de Clara cayeron sobre las páginas frágiles. Sus hermanas habían estado vivas, cuidadas, creyendo que volverían a casa. ¿Qué salió mal? 25 de diciembre, es Navidad. El hombre nos trajo regalos, cuadernos para colorear, crayones y caramelos. Dijo que papá sigue buscando, pero la tormenta es muy fuerte. Prometió que después de Año Nuevo cantamos villancicos y Sofía contó la historia del niño Jesús. Extraño la Navidad en casa. Las entradas se volvieron más esporádicas y el tono cambió. Las visitas del hombre se hicieron menos frecuentes. La comida escaseaba. Las niñas tenían miedo, frío, hambre. 2 de enero. El hombre no vino en 3 días.
Tenemos hambre y casi no queda agua. Sofía encontró unas latas viejas en el rincón, pero no podemos abrirlas. A veces escuchamos gente llamando nuestros nombres, pero suenan lejos. Las manos de Clara temblaban al pasar las páginas. Sus hermanas estuvieron tan cerca de ser rescatadas, habían oído a los rescatistas. ¿Por qué no gritaron? ¿Por qué no intentaron escapar? 5 de enero. Sofía intentó bajar del ático, pero no pudo llegar al suelo. El hombre debe haberse llevado la escalera. Gritamos lo más fuerte que pudimos, pero nadie vino. Sofía está enferma. Tiene mucha tos y la cara caliente. La verdad golpeó a Clara como un puñetazo. El hombre no solo las abandonó, las había atrapado en el ático, quitándoles la forma de escapar. 8 de enero. El hombre no vino en 6 días. Sofía está muy enferma. No come y duerme todo el tiempo. Tengo miedo. Tallé nuestros nombres en la madera para que papá sepa que estuvimos aquí si nos encuentra. Torres observaba el rostro de Clara, viendo la transición de la esperanza al horror y al dolor devastador. Esta era la parte más dura de su trabajo. 12 de enero. Sofía está peor. No se despierta y respira raro. Le di toda el agua, pero no toma. Estoy muy asustada. ¿Por qué no volvió el hombre? ¿Por qué no podemos bajar? Las entradas se volvieron más desesperadas, la letra más temblorosa a medida que la condición de Lucía empeoraba junto con la de su hermana. 15 de enero. Sofía murió esta mañana. Dejó de respirar. No sé qué hacer. La cubrí con las mantas como hace mamá cuando dormimos. Voy a intentar romper las tablas del suelo para bajar. Tengo que buscar ayuda. Tengo que volver a casa. Clara no pudo seguir leyendo. Dejó el diario y sollozó, sus gritos resonando en el ático. Durante 20 años había imaginado el destino de sus hermanas, pero la realidad era peor que cualquier cosa que hubiera concebido. Torres. Bajó del ático y esperó a que Clara se recompusiera. Cuando ella descendió, con el rostro surcado de lágrimas, dijo en voz baja: «Hay más». «¿Qué pasó con Lucía?» «La última entrada es del 18 de enero», dijo Torres. Escribió que intentaría llegar a casa. Se disculpó con tu padre y dijo que los quería a todos. ¿Lo logró? Encontramos sus restos en el ático, junto con los de Sofía. Nunca salió. El equipo forense llegó mientras Clara procesaba el impacto inicial. La cabaña fue acordonada, y los investigadores comenzaron a documentar cada centímetro del ático. La doctora Marta López, la forense del condado, examinó la escena con cuidado. Los restos fueron trasladados al depósito para un análisis exhaustivo. Por el estado de los restos y el diario, explicó López a Clara después, parece que Sofía murió de neumonía, probablemente por la exposición y la malnutrición. Lucía sobrevivió unos días más, pero sucumbió al frío y la deshidratación. Saber que sus hermanas murieron lentamente, asustadas y solas, fue casi insoportable. Pero aún había preguntas. ¿Quién era el hombre que las encontró? ¿Por qué las abandonó? ¿Cómo las encerró en el ático? La comisario Díaz reunió un equipo para reabrir el caso. Contactaron a la Policía Federal, y la agente Sánchez, ahora jubilada pero viviendo en Mendoza, aceptó colaborar. «Recuerdo este caso», dijo Sánchez al llegar a San Isidro. «Me persiguió durante años. Siempre creí que esas niñas estaban vivas en algún lado». La investigación se centró en identificar al hombre del diario. La descripción era vaga: hombre bueno, que conocía a su padre y prometió llevarlas a casa, pero era un comienzo. «Tenemos que revisar a todos los que vivían aquí en 2003», dijo Sánchez. «Cualquiera que tuviera acceso a la cabaña. De don Raúl, cualquiera que estuviera en las montañas durante la tormenta». El avance vino de una fuente inesperada. Elena Vargas, ahora en sus 70, había sido la bibliotecaria del pueblo durante 40 años. Algo en las entradas del diario despertó un recuerdo. «Needo hablar con la comisario Díaz», le dijo a su hija por teléfono. «Es sobre las niñas».
Morales. Creo que sé quién fue el hombre. Elena se reunió con los investigadores al día siguiente, con las manos temblando. Era Raúl Gómez. No murió en 1979. Desapareció. El silencio llenó la sala. Según los registros, Raúl Gómez se había ahogado en el río en 1979. Cuéntenos, dijo Sánchez con suavidad. Elena respiró hondo. Raúl era mi tío. No éramos cercanos, pero la familia es la familia. Había estado luchando con problemas mentales desde la guerra, hoy lo llamaríamos estrés postraumático, pero entonces decíamos que estaba perturbado. Había entrado y salido de hospitales psiquiátricos desde los años 60. Hizo una pausa. Miguel estaba avergonzado de su padre. En un pueblo pequeño, la enfermedad mental era un estigma. Cuando Raúl desapareció en 1979, Miguel encontró su ropa en el río y asumió que se había ahogado. Pero nunca encontraron el cuerpo. ¿Crees que seguía vivo? Creo que Miguel quería que todos pensaran que estaba muerto. Era más fácil que admitir que su padre vivía como ermitaño en las montañas, que estaba empeorando. Sánchez se inclinó hacia adelante. ¿Viste a Raúl después de 1979? Elena asintió a regañadientes. Unas pocas veces, en invierno, cuando la comida escaseaba. Venía a mi puerta trasera, flaco y desaliñado, pidiendo provisiones. Le daba lo que podía, pero le tenía miedo. No era el mismo hombre que conocí de niña. ¿Por qué no lo denunciaste? Porque era familia. Porque estaba enfermo, no era peligroso. Pensé que si lo ayudaba, tal vez mejoraría por su cuenta. La voz de Elena se quebró. Nunca imaginé que lastimaría a unas niñas. La búsqueda de Raúl Gómez comenzó de inmediato. Si aún vivía, tendría 87 años y difícilmente estaría viviendo en las montañas. Revisaron geriátricos, hospitales psiquiátricos y refugios en la región. Lo encontraron 3 días después en un hogar de ancianos en Bariloche, registrado como Juan Martínez. Había estado allí 15 años, con demencia avanzada e incapaz de valerse por sí mismo. Clara viajó a Bariloche con Torres y Sánchez, con el estómago revuelto al pensar en enfrentar al hombre que mató a sus hermanas. Había soñado con este momento durante años, enfrentando al culpable de destruir su familia, pero el hombre que encontraron no era el monstruo que imaginaba. Raúl Gómez era pequeño y frágil, con cabello blanco desordenado y ojos que parecían atravesar el mundo. Estaba en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando el estacionamiento sin notar su entorno. Señor Gómez, dijo Sánchez con suavidad, sentándose a su lado. Queremos hacerle unas preguntas. Los ojos de Raúl se enfocaron lentamente en su rostro, y por un momento hubo un destello de reconocimiento. ¿Es usted la enfermera?, preguntó en un susurro. No, señor Gómez. Soy la agente Sánchez, de la Policía Federal. Estamos aquí para hablar de Sofía y Lucía Morales. Al mencionar los nombres, la actitud de Raúl cambió. Sus ojos se iluminaron. Y una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Niñas dulces, dijo. Estaban tan frías, tan asustadas. Las ayudé. Les llevé comida. El corazón de Clara latía con fuerza. Después de 20 años, estaba frente al hombre que destruyó su familia. ¿A dónde las llevó, Raúl?, preguntó Torres. A mi cabaña. Estaban perdidas en la tormenta, llorando por su papá. Les dije que las llevaría a casa cuando parara la nieve. Pero no las llevó, dijo Clara, apenas controlando su voz. Las dejó allí a morir. Raúl pareció confundido, su sonrisa desvaneciéndose. No podía irme. Mi hijo me buscaba. Quería encerrarme otra vez. Tenía que esconderme. En varias entrevistas, la historia completa emergió. Raúl había vivido como ermitaño desde 1979, escondiéndose de los intentos de su hijo por internarlo. Sobrevivía robando en cabañas abandonadas,
campamentos y pidiendo comida a vecinos compasivos como Elena Vargas. Su enfermedad mental había empeorado, y en 2003 sufría delirios paranoides severos. Cuando encontró a Sofía y Lucía en la tormenta, su mente dañada lo convenció de que las estaba rescatando, que era un héroe. Las llevé a mi cabaña, les dijo. Era cálida, segura. Les di comida y mantas. Les conté historias de la guerra, de su papá. Conocí a Juan cuando era chico. ¿Por qué no las llevaste a casa cuando terminó la tormenta? Raúl frunció el ceño, confundido. Iba a hacerlo. Pero escuché los helicópteros, los perros. Pensé que me buscaban a mí. Que mi hijo los había enviado. Su paranoia lo convenció de que la búsqueda masiva era por él, no por las niñas. En lugar de arriesgarse, huyó más profundo en las montañas, dejando a Sofía y Lucía atrapadas. Iba a volver, insistió. Iba a llevarlas a casa. Pero tenía miedo. Los investigadores descubrieron que Raúl selló la entrada al ático para evitar que las niñas escaparan y revelaran su escondite. En su estado delirante, creía que las protegía de los peligros que lo buscaban. ¿Sabías que murieron?, preguntó Clara, con la voz quebrada. Raúl la miró por un largo momento, con lágrimas en los ojos. Lo supe, susurró. Volví en la primavera, cuando la nieve se derritió. Las encontré. Las cubrí bien, como si durmieran. Recé por ellas. ¿Por qué no lo denunciaste? Porque entonces todos sabrían lo que hice. Mi hijo me encerraría para siempre. Tenía miedo. Raúl había vivido con la culpa durante 20 años, su demencia ofreciendo solo un alivio intermitente. El personal del hogar decía que a menudo hablaba de las niñas en sueños, a veces gritando sus nombres. Raúl Gómez murió 2 semanas después de la entrevista, en paz durante el sueño. Su certificado de defunción indicó neumonía, pero quienes conocían la historia sospechaban que simplemente se rindió, sucumbiendo al peso de su culpa. La investigación cerró oficialmente en Nochebuena de 2023, exactamente 20 años y 12 días después de la desaparición de Sofía y Lucía Morales. El expediente estaba lleno de pruebas, declaraciones y reportes forenses, pero las preguntas que habían atormentado a Clara durante 2 décadas finalmente tenían respuestas. El informe forense dio detalles desgarradores. Sofía murió de neumonía. Su pequeño cuerpo incapaz de combatir la infección en las condiciones frías e insalubres del ático. Lucía sobrevivió unos días más, pero sucumbió al frío y la deshidratación. Estaban juntas, dijo la doctora López a Clara con suavidad. Lucía envolvió a Sofía en mantas y la abrazó hasta el final. No estuvieron solas. El funeral se celebró en un frío día de enero, con casi todo San Isidro presente. Los restos de las niñas fueron enterrados junto a su padre, bajo una lápida que decía: Sofía y Lucía Morales, hijas y hermanas amadas, juntas para siempre. Clara habló en el servicio, con la voz firme a pesar de las lágrimas. Sofía y Lucía nos fueron arrebatadas demasiado pronto, pero nunca fueron olvidadas. Ni por nuestra familia, ni por esta comunidad, ni por el hombre que pasó sus últimos años atormentado por lo que hizo, mostró el diario de Lucía, devuelto. Tras la investigación. En estas páginas, cuentan su historia. Nos dicen que nos amaban, que no estaban enojadas, que sabían que las buscábamos. Nos dicen que estaban juntas, y que al final, no estuvieron solas. Tras el servicio, hubo una recepción en el salón comunal, donde la gente compartió recuerdos de las niñas y el impacto de su desaparición en el pueblo. Muchos de los rescatistas originales estaban allí, ahora con el cabello gris, aún cargando el peso de no haberlas salvado. Esteban Fernández, ahora en sus 80, se acercó a Clara con lágrimas en los ojos. Perdón por no haberlas encontrado. Dijo. Perdón por haberles fallado. No les fallaste, respondió Clara. Buscaste cuando nadie más lo habría hecho. Les diste esperanza, aunque no pudieran verte.
Eso importa. Después del servicio, Clara volvió a la cabaña de don Raúl por última vez. El desarrollador había retirado su oferta de compra y el municipio decidió preservar el sitio como un memorial. Se instalaría una placa que diría, en memoria de Sofía y Lucía Morales, que su historia nunca sea olvidada, estuvo en el ático donde sus hermanas pasaron sus últimas semanas, pasando los dedos por los nombres tallados. El lugar había sido limpiado, pero aún sentía la presencia de las niñas que esperaron un rescate que nunca llegó. Las encontré, susurró al aire vacío. Finalmente las encontré, en la pared junto a los nombres, alguien había dejado una nueva talla, por siempre en nuestros corazones, el pueblo de San Isidro. Clara nunca supo quién lo hizo, pero sospechaba que fue uno de los rescatistas originales, alguien que nunca dejó de creer que la verdad saldría a la luz. Al prepararse para dejar San Isidro por última vez, Clara reflexionó sobre el extraño viaje que la llevó hasta ahí. Durante 20 años, vivió con preguntas sin respuesta, con una culpa y un dolor que moldearon cada aspecto de su vida. Ahora, finalmente, tenía la verdad, pero la verdad era más complicada de lo esperado. Raúl Gómez no era el monstruo que había imaginado. Era un hombre roto, dañado por la guerra y la enfermedad, que creyó que ayudaba a sus hermanas. Sus acciones fueron erróneas, criminalmente erróneas, pero nacieron de la confusión y el miedo, no de la maldad. Ese conocimiento no aliviaba la pérdida, pero ofrecía un tipo diferente de cierre. Sofía y Lucía no murieron a manos de un depredador. Murieron porque un hombre enfermo tomó decisiones terribles, cada una llevando a la siguiente hasta que la tragedia fue inevitable. Clara dejó San Isidro con el corazón apesadumbrado, pero también con una paz que no sentía en décadas. Las preguntas que la atormentaron tenían respuestas. Sus hermanas descansaban. Y ella podía empezar a sanar. La historia de la desaparición de Sofía y Lucía Morales tuvo un capítulo más. En los meses siguientes, otras familias reportaron casos de niños desaparecidos en la región. La Policía Federal reabrió 3 casos de los años 80 y 90, buscando conexiones con Raúl Gómez. Uno de esos casos involucraba a un niño de 7 años, Nicolás Pérez, desaparecido durante un campamento en 1989. Su familia siempre sospechó un secuestro, pero el descubrimiento de la presencia de Raúl en las montañas abrió nuevas preguntas. Sánchez, aunque jubilada, se involucró nuevamente. Es posible que Raúl esté vinculado a otras desapariciones, dijo al equipo. Su estado mental empeoró durante décadas. No sabemos qué más pudo haber hecho. La investigación sobre Nicolás llevó a revisar otras estructuras abandonadas en la zona, lugares donde Raúl podría haber llevado a niños encontrados en el bosque. En un refugio minero a 20 kilómetros de la cabaña, encontraron pruebas de que alguien vivió allí intermitentemente durante años. Entre los escombros, hallaron un zapato de niño que coincidía con la descripción de lo que Nicolás llevaba cuando desapareció. El análisis de ADN confirmó que era suyo, pero no encontraron más restos. El caso de Nicolás quedó sin resolver oficialmente, pero su familia tuvo algunas respuestas. Al menos sabemos que no sufrió solo, dijo su madre, Graciela Pérez. Entre lágrimas. Al menos sabemos que alguien lo encontró, aunque no pudo ayudarlo. Clara siguió estos desarrollos desde Mendoza, con emociones encontradas. Aliviada por el cierre de otras familias, pero horrorizada ante la posibilidad de que Raúl Gómez fuera responsable de múltiples tragedias, comenzó a cartearse con Graciela Pérez y otras familias, formando una red de apoyo para quienes vivieron tragedias similares. Abogaron por mejores protocolos de búsqueda, más servicios de salud mental en zonas rurales y un mejor seguimiento de casos de desaparecidos. No podemos traer de vuelta a nuestros niños, dijo Clara en una conferencia sobre menores desaparecidos. Pero podemos evitar que otras familias pasen por esto. El trabajo le dio un propósito, una forma de honrar la memoria de sus hermanas.
Fundó la Fundación Sofía y Lucía Morales, que financiaba operativos de búsqueda y apoyaba a familias de niños desaparecidos, pero el impacto más importante fue en su propia familia. Por primera vez en 20 años, Clara pudo hablar abiertamente con sus hijos sobre sus tías, compartir historias sin el peso de las preguntas sin respuesta. La tía Sofía amaba las mariposas, le dijo a Valentina una noche, mostrándole fotos del álbum familiar. Las atrapaba en el jardín y luego las soltaba, porque decía que eran demasiado hermosas para estar en jaulas. Y la tía Lucía amaba leer, continuó, pasando la página. Siempre me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Decía que quería ser maestra para leerles a otros niños. Valentina, ahora de 12 años, escuchaba con atención. Sabía de sus tías desaparecidas, pero su madre nunca había hablado de ellas con tanto detalle. ¿Crees que les habría gustado conocerme?, preguntó. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Te habrían amado, dijo. Te habrían amado muchísimo. Diego observaba estas conversaciones con tristeza y alivio. Durante todo su matrimonio, había visto a su esposa cargar con el peso de la desaparición, afectando sus relaciones, su maternidad, su confianza en el mundo. Ahora, finalmente, parecía encontrar paz. Estás distinta, le dijo una noche en la cama. Más ligera. Siento que puedo respirar otra vez, respondió Clara. Como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 20 años, el proceso de sanación no fue inmediato ni completo. Clara aún tenía pesadillas sobre el ático, aún sentía oleadas de dolor al pensar en los últimos días de sus hermanas. Pero el peso aplastante de no saber, las preguntas interminables, habían desaparecido. Volvió a ver a la doctora Ruiz, trabajando en las emociones complejas del descubrimiento. El duelo no es lineal, le recordó su terapeuta. No solo lloras su muerte ahora, lloras los años perdidos, la relación que nunca tuviste con ellas como adultas, los hijos que nunca tuvieron. Pero también estoy agradecida, dijo Clara. Agradecida por saber qué pasó, por saber que estuvieron juntas, que sabían que las buscábamos. Las entradas del diario le dieron un pequeño consuelo. En sus últimos escritos, Lucía expresó amor y comprensión, no enojo. Había perdonado a sus padres por no encontrarlas, había enviado mensajes de amor a Clara, había enfrentado su muerte con una madurez que rompía el corazón. Una entrada en particular le dio paz. Sé que mamá, papá y Clara nos están buscando. Escucho que llaman nuestros nombres. Aunque no podamos responder, quiero que sepan que los oímos. Sabemos que nos quieren. Nosotras también los queremos. En el primer aniversario del descubrimiento, Clara volvió a San Isidro. La placa conmemorativa estaba instalada en la cabaña, junto a un jardín con mariposas y flores en memoria de Sofía y Lucía. No estaba sola. Muchos de los rescatistas originales estaban allí, junto con familias de otros niños desaparecidos y vecinos tocados por la historia. Se convirtió en una reunión anual, un lugar para honrar a todos los niños perdidos. Elena Vargas, ahora en sus 80, se acercó a Clara con lágrimas. Debería haber hablado antes, dijo. Debería haber dicho que Raúl estaba vivo. No. Podías saberlo, respondió Clara, tomando sus manos. Fuiste amable con él cuando necesitaba ayuda. No puedes culparte. Pero tal vez si lo hubiera hecho, tal vez muchas cosas, interrumpió Clara con suavidad. Tal vez si la tormenta no hubiera sido tan fuerte, tal vez si mis hermanas no hubieran salido, tal vez si mi padre las hubiera llamado antes. No podemos vivir en los tal vez, señora Vargas. Hay que vivir en el ahora. Fue una lección que Clara aprendió con dolor. El descubrimiento respondió el qué y el cómo, pero también abrió preguntas sobre la responsabilidad, la naturaleza del mal y la aleatoriedad de la tragedia. Raúl Gómez no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un hombre dañado cuya enfermedad lo llevó a decisiones catastróficas.
Eso no excusaba sus acciones, pero complicaba la narrativa de bien contra mal que Clara había cargado por 20 años. Lo odié tanto tiempo, le dijo a Diego una noche. Lo imaginaba como un ser malvado que lastimó a mis hermanas a propósito. Pero la verdad es más complicada. ¿Eso lo hace más fácil o más difícil?, preguntó Diego. Ambas cosas, respondió Clara. Más fácil porque no tengo que llevar ese odio. Más difícil porque significa que cosas malas pueden pasar sin razón, que personas que no son malas pueden hacer cosas terribles. Clara continuó trabajando con la doctora Ruiz en estas emociones. El perdón no significa excusar lo que hizo, explicó su terapeuta. Significa liberarte del peso del enojo y el odio. No sé si puedo perdonarlo, dijo Clara. Pero creo que puedo entenderlo. Y tal vez eso sea suficiente. Con los años, Clara se convirtió en una experta en casos de niños desaparecidos. Asesoró a las fuerzas del orden, habló en conferencias y trabajó con familias que enfrentaban sus propias tragedias. La Fundación Sofía y Lucía Morales creció, financiando búsquedas y servicios de apoyo, pero lo más importante fue que Clara pudo estar presente para su familia como nunca antes. Entrenó al equipo de fútbol de Valentina, ayudó a Tomás con sus proyectos de ciencias y viajó con Diego a lugares que antes no se sentía libre de explorar. Eres una persona distinta, le dijo María en una llamada. María se había vuelto a casar y vivía en San Martín de los Andes, pero ella y Clara habían reconstruido su relación lentamente. Siento que soy la persona que debía ser, dijo Clara. Antes de todo, era una niña normal. Ahora siento que puedo ser una adulta normal. ¿Qué crees que pensarían Sofía y Lucía de quién eres ahora? Clara pensó. Creo que estarían orgullosas. Felices de que no dejé que su muerte me destruyera. Creo que querrían que viviera. En el 5º aniversario del descubrimiento, Clara publicó un libro, Encontrando a Sofía y Lucía, el viaje de una hermana a través de la pérdida y la sanación. Fue un éxito, y las ganancias fueron para la fundación. El libro era un memoir y una reflexión sobre el duelo, la pérdida y la importancia de nunca perder la esperanza. Escribí este libro no solo por mis hermanas, dijo Clara en entrevistas, sino por todas las familias que siguen buscando, esperando, creyendo que algún día tendrán respuestas. La verdad no siempre te libera, pero te da una base para construir una nueva vida. El éxito del libro llevó a conferencias por todo el país, y Clara se convirtió en una defensora de los niños desaparecidos y sus familias. Testificó ante el Congreso sobre la necesidad de mejor coordinación entre las fuerzas del orden y trabajó con empresas tecnológicas para desarrollar herramientas para búsquedas, pero nunca olvidó de dónde venía todo. Cada 12 de diciembre, regresaba a San Isidro al jardín conmemorativo. Se sentaba entre las flores, hablando con sus hermanas como si aún tuvieran 8 años, contándoles sobre su vida, sus hijos, su trabajo. Cumplí mi promesa, les decía. Nunca dejé de buscarlas. Y ahora ayudo a otros a encontrar a sus hijos. El jardín creció con los años, cuidado por voluntarios. Había arbustos de mariposas, flores silvestres, un banco para reflexionar y un camino de piedra hacia la placa. Se convirtió en un lugar de peregrinación para familias de niños desaparecidos, un símbolo de esperanza y memoria. En una de estas visitas, Clara encontró a una joven llorando en el banco. Parecía de unos 20 años, con cabello oscuro y ojos llenos de un dolor familiar. Perdón, dijo la joven, empezando a levantarse. No quería molestar. No molestas, dijo Clara con suavidad. Estás aquí por alguien que perdiste. La joven asintió, con lágrimas en el rostro. Mi hermano. Desapareció cuando éramos chicos. Escuché de este lugar, de tus hermanas, y pensé que tal vez encontraría paz aquí. Clara se sentó a su lado. ¿Cómo se llamaba? Martín Gómez. Tenía 6 años cuando desapareció. Hace 15 años.
Clara sintió un escalofrío de reconocimiento. Gómez. Tu familia es de por aquí. Mi papá lo era. Pedro Gómez. Trabajaba en la fonda del pueblo. Clara recordó a Pedro de los primeros días de la búsqueda de sus hermanas. Había sido uno de los voluntarios más dedicados, buscando día y noche a pesar de tener su propia familia. Tu papá ayudó a buscar a Sofía y Lucía, dijo Clara con suavidad. Era uno de los buenos. Los ojos de la joven se abrieron. Tú eres Clara Morales. Clara López. Te reconozco por el libro. Sí. Y tú eres la hermana de Martín. Sol Gómez Ruiz. Hablaron durante una hora, compartiendo sus historias, su dolor, sus luchas con preguntas sin respuesta. El hermano de Sol había desaparecido del patio trasero mientras jugaba, similar a Sofía y Lucía. La búsqueda fue exhaustiva pero infructuosa, y la familia nunca encontró rastro de él. Sigo pensando en lo que escribiste, dijo Sol. ¿Qué? No saber era casi peor que saber la verdad. Ahora lo entiendo. ¿Has considerado reabrir el caso?, preguntó Clara. Hay nuevas técnicas ahora, recursos que no existían hace 15 años. Sol negó con la cabeza. Mis padres no los soportarían. Mi papá se culpó durante años. Murió de un infarto hace 5 años, y mi mamá dice que fue por el corazón roto. No quiere pasar por eso otra vez. Clara entendió. Reabrir un caso de un niño desaparecido. Era doloroso, incluso cuando llevaba respuestas. No todas las familias estaban listas. Si alguna vez cambias de idea, dijo Clara, dándole su tarjeta, la fundación puede ayudar. Tenemos recursos, contactos, gente que entiende por lo que pasas. Se despidieron con un largo abrazo, dos mujeres unidas por la experiencia compartida de la pérdida y la esperanza. Clara manejó a casa pensando en los efectos de la tragedia. Como la pérdida de una familia podía resonar a través de generaciones, un mes después, Sol llamó. Quiero reabrir el caso de Martín, dijo. Mi mamá está lista. Dice que necesitas saber, de una forma u otra, la investigación sobre Martín Gómez fue el caso más complejo de la fundación. A diferencia de Sofía y Lucía, que desaparecieron. En una tormenta específica, Martín estaba jugando y de repente ya no estaba. No había testigos, ni cronología clara, ni sospechosos obvios, pero la investigación se benefició de avances tecnológicos y técnicas que no existían en 2008. Análisis de ADN, datos de celulares, registros de redes sociales y bases de datos. Mejoradas abrieron nuevas vías. El avance vino de una revisión rutinaria de registros de delincuentes sexuales. Un hombre, Carlos Ramírez, vivía en San Isidro en 2008, trabajando como vendedor ambulante. Fue arrestado en 2015 por secuestro infantil en otra provincia, y sus pertenencias fueron revisadas. Entre sus cosas, encontraron un camión de juguete que coincidía con el que Martín llevaba el día que desapareció. El ADN confirmó que era de Martín. La primera prueba concreta de su destino. Ramírez ya cumplía cadena perpetua, pero admitió haber secuestrado a Martín, diciendo que murió accidentalmente durante el traslado. Llevó a los investigadores a un lugar remoto donde encontraron los restos de Martín. La noticia fue devastadora para la familia Gómez, pero trajo el cierre que buscaban. Martín fue enterrado en una ceremonia con cientos de personas, incluidos muchos de los voluntarios que buscaron a Sofía y Lucía. Al menos sabemos, dijo Sol entre lágrimas. Podemos dejar de preguntarnos. Clara habló en el funeral de Martín, destacando las similitudes entre los casos y la importancia de no rendirse. La verdad no siempre es lo que queremos escuchar, dijo. Pero es lo que necesitamos para encontrar paz. El caso de Martín se convirtió en un modelo para reabrir casos antiguos con técnicas modernas. La Fundación lo usó como ejemplo para pedir más fondos para investigaciones y entrenar a las fuerzas del orden. *** Para Clara, el caso fue un recordatorio de por qué su trabajo importaba.
Cada familia merecía respuestas, cada niño merecía ser encontrado, y cada tragedia merecía ser enfrentada con determinación y esperanza. Al entrar en sus 40, Clara reflexionó sobre su viaje. Había sido moldeada por la tragedia, pero no definida por ella. Tomó la peor experiencia de su vida y la transformó en una fuerza para el bien. Sus hijos, ahora adolescentes, estaban orgullosos de su madre y entendían la importancia de su trabajo. Valentina quería estudiar criminología, inspirada por su ejemplo. Tomás se interesaba por la tecnología y ya desarrollaba apps para búsquedas. «Los criaste bien», le dijo Diego una noche mientras veían a sus hijos hacer la tarea. Entienden que la tragedia no tiene que ser el final. Entienden que el amor no termina con la muerte, respondió Clara. Es la lección más importante. ¿Qué puedo enseñarles? En el 10º aniversario del descubrimiento, Clara volvió al jardín conmemorativo. El lugar se había convertido en un espacio hermoso y pacífico, un sitio donde las familias podían recordar a sus niños perdidos y encontrar consuelo en la comunidad. Los arbustos de mariposas estaban en plena floración, sus flores violetas y blancas atrayendo mariposas monarca. Sofía lo habría amado, pensó Clara. Habría pasado horas mirando las mariposas. Una nueva placa de bronce llamó su atención, en memoria de todos los niños aún desaparecidos, y en honor a las familias que nunca dejan de buscar. Junto a ella había un banco con un libro donde los visitantes podían escribir mensajes a sus seres queridos. Clara lo abrió y encontró cientos de entradas de familias de todo el país, compartiendo historias de pérdida y esperanza. Agregó su propio mensaje: para Sofía y Lucía, fueron amadas cada día que estuvieron desaparecidas, y lo son aún. Su historia ayudó a otras familias a encontrar a sus hijos, y su memoria sigue inspirando a no rendirse. Gracias por enseñarme que el amor trasciende la muerte, y que los lazos familiares son más fuertes que el tiempo o la distancia. Hasta que nos volvamos a encontrar, las llevo en mi corazón. Con amor, Clara. Al cerrar el libro, Clara sintió una sensación de plenitud. El viaje que comenzó con tragedia llevó a la sanación, la comprensión y una vida dedicada a ayudar a otros. La historia de Sofía y Lucía seguiría resonando, tocando a otras familias, inspirando búsquedas y recordando al mundo que cada niño importa. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de dorado y rosa. Clara así quedó un momento más, sintiendo la presencia de sus hermanas en la brisa que susurraba entre los arbustos. Luego volvió a su auto, lista para regresar con su familia, su trabajo y la vida que había construido desde las cenizas de la pérdida. Las gemelas que desaparecieron en una tormenta de nieve hace 20 años finalmente encontraron su camino a casa. No como nadie esperaba, pero de la manera que más importaba, en los corazones de quienes las amaron, en las vidas que tocaron y en el legado de amor y determinación que dejaron atrás, sus nombres, tallados en la viga de una cabaña sellada. No solo desentrañaron el misterio de su desaparición, sino el poder de la verdad para sanar, del amor para perdurar y de la esperanza para trascender incluso las tragedias más oscuras. Sofía y Lucía Morales ya no estaban desaparecidas. Fueron encontradas, recordadas y amadas por siempre.